Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 3 del podcast de Doquera Psicoterapias, Psicólogos en el Mundo Real. Hoy vamos a estar hablando de un tema mucho más simple, si se quiere, porque el episodio pasado hablamos del objeto de estudio de la psicología y no es un tema como facilito, es como un tema bastante complicado, de mucho por decir, mucho por comentar. Y les quiero contar también o avisar que uno de mis vecinos está tocando el piano, paréntesis, hacemos, y no sé si se va a escuchar, pero bueno, creo que va a quedar muy bien como una música funcional de fondo en tal caso. Pero bueno, sepan que si escuchan un piano es un vecino que tengo que toca el piano por acá. Pero bueno, lo que les quería contar, que hoy vamos a estar hablando sobre mi paso por la Facultad de Psicología de la UBA. Y vamos a mechar cosas, no voy a hablar solamente de cómo era el banquito donde nos sentábamos en la facultad, voy a contar cosas interesantes de cómo era la carrera y cosas que se transmiten en las perspectivas que se transmiten en las materias directamente, ¿no? Cosas que impactan en cómo comprendemos la psicología también. Y les voy a contar particularmente una experiencia que tuve en una clase de proyectivas, de técnicas proyectivas, que ustedes saben que son técnicas que se utilizan para la medición de supuestos y de determinados constructos psicológicos y que sabemos que hace agua por todos lados todo lo que tiene que ver con la evidencia científica de ese tipo de técnicas. Pero les voy a contar algo que me pasó en clase en ese momento. Una cosa que aviso es que no voy a hacer críticas, no es el objetivo del podcast, solo reflexionar y aprender y crecer en esto de entender a la psicología. Pero no voy a hacer críticas, no voy a mencionar a la profesora porque además no recuerdo el nombre y era muy buena onda, o sea, todo bien con la profesora, era sencillamente una pregunta que surgió y que fue difícil de responder. Tampoco voy a criticar nada de la facultad porque también estoy agradecido en muchas cosas a la facultad y haber podido estudiar y mucho de lo que estoy haciendo ahora se debe también a la facultad, así que no es por ahí que quiero encarar el episodio, sino contar mi experiencia y contarles algunas cosas que iban pasando en la facultad y con las que yo iba reflexionando sobre la disciplina. Y también, ¿por qué no contarles algunas peculiaridades, detalles de la época, que bueno, no es prehistórica, porque no es que tengo 18.000 años y esto es cuando estaban los dinosaurios, pero sí contarles cosas que no teníamos tanto en esa época y otras cosas que sí teníamos y cómo iba el conocimiento apareciendo, el conocimiento, cómo iba uno procesándolo y progresando. Bueno, primero, ¿cómo era cursar en esa época? Bueno, yo creo que era como menos vertiginoso, menos acelerado. Había menos información y eso se transmitía de una manera más lenta. Y todas estas cosas que estoy diciendo no creo que sean cosas malas, al contrario, recuerdo esa época como algo muy, muy positivo. A ver, estoy hablando hace 10 15 años, tampoco estoy hablando hace 18.000 años, pero había menos aceleración de los procesos. Hoy yo veo que los chicos están siendo impactados por información por distintos lugares, por YouTube, por TikTok, por Instagram, y muy veloz, por distintos lugares y de una manera muy muy veloz. El conocimiento científico sigue ese mismo ritmo, o sea, los papers se publican uno atrás de otro, cuanto más se publica mejor, más rápido, más publicaciones, más papers. Entonces hay toda una cuestión vertiginosa que tal vez tiene que ver con el espíritu de la época o de la cultura o de nuestra cultura, que no estaba tan resaltado, tan exacerbado como está hoy. Entonces hoy yo creo que los chicos muchas veces tienen que lidiar con un contexto muy difícil. Muchas veces les pedimos, bueno, enfócate, trata de prestar atención, trata de concentrarte, trata de enfocarte en una cosa, pero es muy difícil enfocarse en ese contexto. Nosotros teníamos un contexto donde el conocimiento era muchísimo más lento, muchísimo más paulatino o progresivo,
y sabíamos que teníamos por delante 7 años por lo menos de carrera y no teníamos ningún problema con eso, o sea, sabíamos que uno entraba a la carrera en determinado año y que dentro de 7 8 años incluso, había alguno que lo hacía en 5, pero la carrera se podía hacer en 6 en 7 o en 8 si uno trabajaba, como era mi caso, y no había ningún problema con eso, y era como todo iba como más lento. Teníamos internet, sí, había internet, no estamos hablando, como les decía, de la época de los dinosaurios, pero no estaba toda esta red de información y de conocimiento, todo desperdigado en internet, como lo podemos tener ahora, que podemos tener la bibliografía, los exámenes, los parciales, las clases, todo. Sino que estaba internet, pero recién los blogs empezaban a tener buena información, era difícil poder buscar porque no sabíamos tampoco cómo buscar la información y nos remitíamos principalmente a la información y al conocimiento que nos transmitían en la facultad. Por eso el pasaje del conocimiento que nos daban en la facultad a otro conocimiento o a descubrir la psicología desde otro lado era algo claramente difícil o que se hacía con tiempo, porque al principio uno entraba a la facultad y obviamente tenés la noción de que la facultad te va a dar un conocimiento que es válido, que es el correcto respecto de la psicología. ¿Quién más sino que la mismísima Universidad de Buenos Aires? Que yo, por cierto, también tengo mucha confianza y yo venía como de toda una historia con la UBA, porque mi mamá estudió en la Universidad de Buenos Aires, hizo la carrera de letras, pues hizo la carrera de derecho, entonces tenía como mucho desde la formación mía el hecho de que tenía que ir a la Universidad de Buenos Aires y la importancia de la Universidad de Buenos Aires y el nivel que tenía la Universidad de Buenos Aires o que tiene en algunos casos, que tal vez no es el mejor en psicología, pero sigue siendo dentro de lo mejorcito que tenemos, diríamos, en Latinoamérica, entre otras universidades. Ahora no puedo conocer todos los datos de todas las universidades como para afirmar este dato, ¿no? Pero se sabe que hay ciertos rankings de distintas facultades y la UBA sale primera en muchas de ellas, pese a que hacemos las críticas que hacemos al plan de estudios y al conocimiento que nos brindan, no solo la Universidad de Buenos Aires, sino muchas universidades de Latinoamérica, tenemos que decir también que tiene un nivel, siempre fue del mejor nivel y de los profesores que más saben están ahí y demás. Pero el pasaje, como les decía, del conocimiento que te brinda la facultad a otro conocimiento no es fácil de hacer. Es como que uno tiene que salir y hacerse independiente, poder emanciparse de ese conocimiento y decir, no, esperen, yo estoy pensando las cosas diferentes o no me hallo con este tipo de ideas. Hay otras ideas sobre la psicología. Bueno, y eso fue todo un proceso. Entonces definitivamente fue un proceso difícil de hacer porque, como les decía, veníamos de estar en la universidad, de que nos enseñaran eso, y no sabíamos que había otra cosa, porque en un principio uno sale de la secundaria, o sea, no está en una carrera, está empezando a estudiar esa carrera y no se pone a investigar otra cosa por fuera de la carrera, ¿no? Porque justamente por eso está yendo a la carrera de esa disciplina, cree que ahí está todo lo que hay que saber. Y hay muchas cosas, y muchas cosas son muy interesantes y muy importantes, pero hay otras que no están. Entonces, bueno, todo ese proceso se fue haciendo como más lento. Yo hoy veo que los chicos lo hacen mucho más rápido, lo cual creo que está bueno, pero tampoco es necesario acelerarse, ¿no? Hoy veo tal vez el camino opuesto, como que todo rápido, todo acelerado y las cosas tienen la dimensión de ser un proceso, es decir, que para concretarse necesita cierto tiempo, se puede acelerar un proceso, obviamente, hasta cierto punto. Se pueden mejorar, se pueden brindar herramientas para que las cosas sean más fáciles o más rápidas, pero no se puede eliminar la dimensión del proceso que implica tiempo. Entonces eso es como que tal vez lo que está pasando ahora, ¿no? Pero creo que sí están pudiendo hacer el cambio a ver una psicología desde otro lado o a encontrarse con la psicología científica de una manera más rápida, más natural y más orgánica, por decir así, que lo que pudimos hacerlo nosotros. Pero bueno, en ese momento, ¿qué teníamos? ¿Qué eran los estímulos que llegaban, las cosas diferentes que llegaban, además de lo que veíamos en la mayoría de las materias, que era psicoanálisis principalmente? No es que es lo único, porque no puedo decir que salud pública, salud mental era psicoanálisis, o que estadística, materia estadística era psicoanálisis, o que psicología social tampoco era psicoanálisis. Hay un poco de todo. También teníamos una materia acerca de Piaget, también se mencionaba
Vygotsky en algún momento, pero fundamentalmente adultos, mucha de la perspectiva que veíamos en niñez, psicoanálisis que es una materia anual, mucho contenido del programa está basado en Freud. De hecho, a mí me tocó hacer una materia que se llamaba Psicología de Grupos, que estaba también basada en psicoanálisis. Era muy graciosa esa materia en particular, que ahora ni me acuerdo la cátedra, pero me quedaron los libros que tuve que comprar del docente a cargo, porque nos pedía que compráramos sus propios libros, y cuando vos leías la teoría de esta persona, que no recuerdo de nuevo el nombre, me parece que ya no está más en grupos, era una teoría que era un copy-paste, o sea, era un copiar y pegar de la teoría de Freud del inconsciente individual al grupal. O sea, así como en el inconsciente individual hay algo reprimido, bueno, en el grupal hay un inconsciente reprimido entre todo el grupo. Era como un calco de la teoría freudiana, pero en grupos. Yo me acuerdo que me generaba cierta duda, porque eran 3 tomos lo que nos hacían comprar. Yo decía, pero ¿es justo igual? O sea, en el grupo entonces pasa lo mismo, solo que, o sea, vamos a usar las mismas palabras que usamos para lo individual, pero en lo grupal, y es todo igual. O sea, esa es básicamente la conclusión, y me hacía mucho ruido, pero de nuevo, en ese momento es como que uno no tiene las herramientas todavía, pero ya es una buena señal que algo te haga ruido, ¿no? Cuando un conocimiento te hace ruido, yo creo que por algo es, o que es una buena oportunidad de cuestionarlo. Siempre le digo a mis alumnos que las cosas tienen como que cerrar cuando un conocimiento es válido. Sé que es un término medio complicado usar el término válido o verdadero, ¿no? Porque admite muchas cuestiones filosóficas, científicas, etcétera. Pero me voy a animar a usar ese término. Cuando un conocimiento es un conocimiento que describe algo de cómo funciona la realidad, es decir, que me permite explicar algo de cómo funciona la realidad, no tiene que ser como una cosa compleja de creer o un esfuerzo creerlo. Yo tengo que ver porque esto tiene que cerrar. Tiene como que cerrar, caer de maduro, como decimos acá en Argentina. Tiene que ser como obvio que es así. Y con muchas teorías científicas o fórmulas científicas, realmente es muy sencillo cómo se resume una fórmula que implica el conocimiento científico, ¿no? Que implica un montón de situaciones dentro de ella. Por ejemplo, que no voy a desarrollar acá la teoría de la relatividad de Einstein porque no soy alguien capacitado para hablar de esos temas. Conozco de haber estudiado muy poco del tema, pero mencionemos esa fórmula. Es muy sencillo, pero innumerables situaciones prácticas o concretas o de la realidad pueden ser filtradas a través de ese conocimiento, esa fórmula, que justamente la fórmula es un resumen que explica cómo funciona algo de la realidad. Entonces, no tiene que ser algo como que es todo misterioso. El conocimiento científico en general es algo concreto que es, como decía Popper, falseable. O sea, puede ser que en algún momento sea diferente y nos tenemos que cuestionar con datos y con la interpretación de esos datos también si es así o no. Y nada más. Y mientras no estemos ante esa experiencia, probablemente no sea un conocimiento de tipo científico. Pero bueno, hice este paréntesis aparte mientras hablaba de la materia de grupos, que ni me acuerdo el nombre y que en algún lado creo que tengo esos libros por ahí todavía, que realmente me parecía muy loco que nos hagan comprar esos libros que eran del jefe de cátedra y que además era como una copia de la teoría de Freud, pero en grupos. Pero bueno, en fin, eso es para otro tema. Y bueno, como les dije, iba a hablar de cosas de mi experiencia en la facultad de psicología, pero también lo iba a mechar y lo sigo mechando o sea, lo sigo linkeando con conocimiento científico o con cosas que creo que son pertinentes para las personas que puedan estar interesadas en este podcast, que son estudiantes de psicología y psicólogos recién graduados o más avanzados también, que puedan estar interesados en tener distintas perspectivas acerca del conocimiento y de la psicología y, por qué no, alguna cosa peculiar que pueda referirse acerca de cómo es cursar una determinada materia o en una determinada universidad. Y bueno, esta era una de las cosas que quería compartir hoy en el podcast. Cómo uno, cuando se encuentra frente a un conocimiento que no es científico, tiene problemas para lidiar con él, porque tiene que lidiar desde la creencia o tiene que lidiar desde la fe, tiene que lidiar desde otro lado que muchas veces, por eso les pasa a muchos chicos eso, cuando no conectan con alguno de los discursos o con alguna de las cosas que les cuentan en la facultad,
les es difícil sostenerlas, les es difícil incluirlas en el repertorio de conocimientos, en los conocimientos, porque, bueno, sencillamente no tienen de dónde agarrarse para fundamentar esas ideas. Y esto es lo que empezó a pasar progresivamente y cada vez va a pasar más porque es una evolución natural en el conocimiento. Cada vez se va a entender mejor la realidad. Esto ya es una opinión mía, tal vez, ¿no? No quiero separar bien, bueno, todo lo que estoy diciendo en el podcast es una opinión mía, si se quiere, o una visión mía y personal y profesional del asunto, pero estamos haciendo un poquito de futurología, pero si ustedes ven qué pasa en los distintos campos, en la nutrición medio que pasa lo mismo, en la medicina medio que pasa lo mismo, en la psiquiatría, o sea, vamos teniendo como cada vez más entendimiento de lo que pasa y típicamente decimos, ah, no, pero eso en otra época pensábamos que era así, pero ahora 10 años después nos dimos cuenta que no, que era todo al revés, o que era todo diferente. Y ahora, 20 años después, nos dimos cuenta de otra cosa. Pero tenemos que así, cada 10 años nos damos cuenta de algo nuevo. Entonces, claro, tarda mucho tiempo en quedar el conocimiento limpio y decir, bueno, esto que nos preguntábamos el episodio anterior, ¿qué es la psicología? El inconsciente, lo consciente, las conductas, qué es cada cosa. Venimos de toda una tradición, con toda una tradición del estudio del alma, del estudio de la conciencia, de la mente. No es tan fácil como cambiar todas esas ideas, ¿no? Con lo que les contaba en el conocimiento dentro de la facultad, pasa lo mismo. Imagínense los profesores que están en la facultad. No son personas que necesariamente son todos iluminados, son personas normales que estudiaron de repente psicología o que estudiaron un campo y uno le gustó más la psicología social y otro se enganchó con el psicoanálisis y otro se enganchó mucho con, no sé, con salud pública y están comentando sobre esos temas, obviamente con lo que les fue enseñado en su época, que no tiene nada de malo que estén hablando con lo que les fue enseñado en su época. Y luego, ¿qué va pasando? Y a veces si uno no va manteniendo actualizado ese conocimiento, va quedando medio retrasado o el conocimiento avanza y nos empezamos a dar cuenta de más cosas, que es lo que les está pasando yo creo hoy a los jóvenes estudiantes. Y cada vez que nos damos cuenta de más cosas se nos van cayendo como muchos velos, ¿no? Que por eso yo muchas veces dentro del curso que damos en el curso de cómo intervenir en un tratamiento psicológico desde el primer paso, que damos en Eduquera, yo siempre digo que es como salir de la Matrix. Y me acuerdo que una vez una alumna me dijo, ah, de verdad era salir de la Matrix esto. Porque cuando haces el clic, haces el cambio de cómo estás viendo la psicología a otra forma de verla, que nadie dice que sea perfecta y que no tenga ningún problema y que es la salvación, ¿eh? No estamos ofreciendo ese tipo de panacea, pero es un cambio radical de cómo se ve la psicología. Cuando haces ese cambio, literalmente es como que empezás a ver diferente. Dos profesionales que tienen distintos conocimientos no ven lo mismo. Dos profesionales ven diferente, ven las cosas diferentes. No me gusta tanto esa metáfora de porque la filtran a través del paradigma. Pero bueno, sirve la metáfora del paradigma científico o que tengan de la psicología. Obviamente van a ver diferente, pero no porque vean diferente al fenómeno, no porque vean diferente al fenómeno, o sea, todos van a ver lo que hay para ver, ¿sí? Si un paciente habla, no sé, golpea el escritorio o se levanta y se va, o un paciente tiene que venir y no viene, o un paciente grita, o un paciente dice hola o dice chau, lo que sea, todos lo vamos a ver eso. El tema es la interpretación y explicación que hagamos de ese fenómeno que vemos. Y es ahí cuando no vemos lo mismo. Creo que esto de que no vemos lo mismo es muy importante para poder dialogar con otros colegas porque lo que pasa muchas veces es que hay una confrontación muy grande porque literalmente parece que vemos la realidad diferente, totalmente diferente. O sea, es como si estuviéramos viviendo en otro mundo. Incluso piensen en esa metáfora para poder interpretar o entender cómo ve la realidad un profesional psicólogo de una teoría al respecto de otro profesional psicólogo de otra teoría. Y no pasa solo dentro de la psicología, pasa con muchos rubros o temas, o pasa en política, pasa en otras ciencias, pasa en distintos lugares. Pero es muy interesante de ver que no vemos lo mismo y que literalmente parece que la otra persona está en otro mundo y claro, la confrontación es increíble y yo en mi caso que pude pasar de una forma de ver la psicología que en un momento me enseñaron psicoanálisis y intenté adquirir esa forma de ver la psicología, de pensar la psicología, de pensar los procesos y fenómenos psicológicos, al hacer el cambio
paulatinamente a otra forma de ver la psicología es totalmente diferente. O sea, literalmente es un cambio de como si uno estuviera en otro país, en otro planeta o fuera otra persona. Literalmente se convierte porque ve todo diferente. La parte buena, si se quiere, de todo ese recorrido, si bien me llevó años y sigo aprendiendo cosas, obviamente, porque esto es muy complejo. O sea, no es que la rama que viene después, que uno dice, bueno, voy a estudiar análisis de conducta, voy a estudiar psicología en evidencia, todo el tiempo se está investigando, todo el tiempo hay cosas nuevas, hay que volver a los autores fuente, hay que leer a los autores principales, entonces no es tan sencillo, por eso también son 10 15 años de proceso, ¿no? Que uno viene haciendo, rebotando de lugar en lugar, pero si se quiere algo bueno que rescato de todo eso, es que tengo la posibilidad de ver mi yo del pasado, por decir así, la persona que vio la psicología de esa manera, la persona que fue cambiando la visión de la psicología a la persona que ve hoy la psicología de otra manera. Entonces tengo la posibilidad de haber estado en el otro lugar, si se quiere, ¿no? Alguien que pasó de una teoría a la otra es una persona que tiene la posibilidad de entender cómo piensa el colega de una determinada especialidad o campo disciplinar, como puede ser el psicoanálisis, al colega como piensa el que puede ser de análisis de conducta o terapeuta cognitivo-conductual u otros que haya leído e incorporado, ¿no? Pero tenés esa flexibilidad de poder entender y estar en el lugar de cómo se entienden los paradigmas, de cómo se entiende la psicología desde los distintos paradigmas. Y eso creo que te da una oportunidad o me brinda una oportunidad muy interesante de cómo transmitir la psicología. Que no digo que sea mejor ni peor, pero diferente de alguien que no hizo ese proceso, que de repente estudió psicoanálisis y todo el tiempo estudió psicoanálisis y es psicoanalista hace 20 años y no tiene nunca se conflictuó con esa idea, digamos, es perfectamente coherente hace 20 años, pero bueno, dentro de un mundo, hay mucho más que ese mundo, hay mucho más que el mundo de la terapia cognitivo-conductual también, hay mucho más que todos los mundos que conocemos en general. Pero bueno, eso es un poco lo que pasa con el sesgo profesional, ¿no? Siempre estamos sesgados a ver las cosas de una manera. Pero como les contaba, esa transición no fue para nada sencilla y llevó muchos años, porque es como que hasta que te caen las fichas pasan muchos años. Por eso yo puse en uno de los posts que hicimos, que hice en Instagram, que es el post que dice que no te arrepientas de haber estudiado psicoanálisis si llegaste a estudiar eso, y hubo varios seguidores que se enojaron y cómo vas a decir eso y dejaron de seguir la página. Lo cual no tiene mucho sentido porque el conocimiento no es para enemistarnos y generar ese tipo de pasiones tipo Boca River. Esto es para ver cómo Boca River acá en Argentina son como dos equipos de fútbol siempre enemistados. Acá lo que tenemos que ver es qué es lo que funciona, cómo funciona la realidad que llamamos psicológica, porque hay muchas realidades que no son psicológicas. La realidad del cuerpo humano, por ejemplo, realidades sociales o distintas realidades. Nosotros supuestamente nos tenemos que dedicar, y digo supuestamente por la dificultad de definir el objeto de estudio, a esa realidad que se llama psicológica, que es como todo un limbo, ¿no? Como se dice también. Un limbo quiere decir como es un espacio que, no sé, es otra dimensión que no sabemos bien qué es. Pero eso es lo que nosotros tenemos que estudiar. Y aquello que lo explique mejor y coincida mejor con la evidencia empírica y con los datos que tenemos, y bueno, eso será lo que que es la psicología, o esa será la mejor explicación de tal fenómeno. Y nada más. Pero yo lo decía principalmente en ese post por lo siguiente, porque no es lo mismo que vos ahora, por ejemplo, empieces a estudiar análisis de conducta porque escuches de análisis de conducta o porque sigas en distintas cuentas de Instagram que hablen de análisis de conducta y que te fanatices con el análisis de conducta y que te compres una remera de Skinner y que salgas a pelearte con gente por Twitter con el análisis de conducta, porque eso no tiene sentido, la verdad. No se trata de eso. Y eso es lo que también de repente a veces está pasando cuando empezamos a hacer divulgación, empezamos a ampliar el conocimiento y muchos chicos como que se fanatizan. Y no te tenés que fanatizar con nada porque el conocimiento no es para fanatizarse, es para describir cómo funciona la realidad. Y nada más. Si está bien la descripción y la explicación, genial. Si no, lo cambiamos, no hay problema. Porque no es una definición del self, de mi self o de mí mismo o de lo que sea que signifique definirme, o no es mi identidad.
El conocimiento es cómo funciona algo de la realidad. Si en algún momento vemos que hay otra explicación mejor, la adoptamos, no hay ningún problema. ¿Por qué digo lo siguiente? Bueno, porque para hacer ese proceso a veces está bueno pasar por distintas teorías. Porque entonces vos tenés la posibilidad de escuchar algo, pensarlo, que te cierre, que no te cierre, probarlo también. Porque hay una parte que es prueba personal. Y uno dice, no, pero Nico, no puedes decir que la experiencia personal valida el conocimiento porque no estoy diciendo que valida el conocimiento. Eso se tendrá que hacer como se hace en ciencia, con investigación, con replicación, porque muchos equipos de científicos tienen que descubrir los mismos hallazgos, etcétera, etcétera. Pero tu experiencia personal no es que la tiras a la basura y no sirve. También es un dato para vos, no para elaborar una teoría acerca del mundo o de la psicología, pero sí es un dato para vos. Entonces, lee psicoanálisis, conocés sobre psicoanálisis, probalo y después vas a tener una visión muchísimo más precisa, muchísimo más, vas a poder entender muchísimo más por qué lo vas a dejar de lado. Si es que elegís dejarlo de lado, como me pasó a mí, vas a tener tranquilidad y confianza y seguridad de por qué estás haciéndolo. Y no esa cosa de no, bueno, pero me cuesta seguir pensando, me cuesta pensar desde un lado que no es psicoanalítico, porque es lo que me enseñaron. Y claro que te cuesta. Y es normal y no pasa nada y vas a tener que seguir haciendo como el ejercicio. Pero nos cuesta mucho pensar esto de, pero es que no hay nada más, no hay algo más atrás que está oculto y que yo tal vez se me está escapando y que no lo veo. ¿Y qué es eso de verdad lo que explica? Bueno, todos tenemos ese resabio de psicología, pero parece que no, que tal vez no es una buena explicación eso, de que en el fondo hay algo profundo ahí, oculto, que va a explicar todo lo que me está pasando y que cuando lo descubra, todo se va a recomponer. Bueno, la verdad es que no se comprueba eso. Pero para poder hacer esa transición del psicoanálisis a otra cosa, está bueno también que te foguees con lo otro. No que digas, ah, no, esto ya me dijeron en una cuenta de Instagram que tengo que estudiar esto, entonces voy a estudiar esto. No, espera, fíjate lo que te están diciendo. Tenés que poner todo a prueba. No puedes tomar ninguna cosa por verdadera porque la diga alguien en una cuenta de Instagram o en un podcast, yo contándoles a ustedes. Agarrá lo que te digo y lo tenés que poner a prueba, a ver si funciona, a ver si te funciona, a ver si esto está comprobado. No podemos tomar las cosas así como así y ya fanatizarnos con las ideas. Tenemos que someter a prueba. Pero bueno, más allá de eso, yo les quería contar una experiencia que me pasó que tiene mucho que ver con todo esto que decimos del conocimiento científico, de cómo es el conocimiento no científico. ¿Qué pasa cuando uno está expuesto al conocimiento no científico? Y ahora voy a hablar de las hipótesis falseables, como decía Popper, y les voy a contar una cosa que me pasó específicamente al cursar la materia técnicas proyectivas. Y esto de nuevo, no va por criticar a la materia proyectivas o a mi profesora de ese momento, que por cierto era una chica muy buena onda y que tenía la mejor, y la verdad que tenía muy buena onda, pero bueno, nada, a mí se me ocurrió hacer una pregunta cuando estábamos viendo la interpretación de los gráficos, ¿no? Algo que hasta hace no mucho tiempo era como, ah, sí, bueno, según cómo escriba este gráfico, puede ser que signifique esto o lo otro, como que hace unos tal vez 10 años o 5 años también muchas personas lo tomaban como algo natural. Creo que en el sistema judicial no es mi área de especialidad, pero siguen utilizándose ese tipo de técnicas para, incluso para asesorar a las personas tanto en lo que es derecho civil como penal, o sea, se siguen utilizando ese tipo de técnicas. Pero bueno, más allá de eso, estábamos en técnicas proyectivas y estábamos viendo las características que tiene un dibujo, determinadas características de un dibujo y su significado, ¿no? Entonces, una profesora comentó que si un dibujo se hallaba ubicado muy a la izquierda, representaba en general que esa persona estaba muy adherido al pasado o una cosa así. Mientras que si se ubicaba en el centro, era muy una cuestión que tenía que ver más con el presente y si estaba muy ubicado a la derecha, con el futuro. Fíjense el razonamiento totalmente como de un niño, parece, o como de una película de Disney, ¿no? Como una cosa que depende de dónde ubique el dibujo. Y a mí se me ocurrió preguntar, no por maldad, de nuevo, no porque yo tuviera la intención de, vieron que siempre en clase hay uno que pregunta y dice, ay, pero esto tal cosa, porque quiere mostrarse o porque quiere, no sé, contradecir al profesor. No, a mí me generaba intriga eso porque algo no me cerraba y ahí es donde, no es en técnica proyectiva. Ya yo entré así a la facultad porque creo que ya soy así, de que, no sé, tenía 4 años y preguntaba, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el otro? Bueno,
pero sí en ese momento empieza como a derrumbarse despacito, porque de nuevo es un proceso y es momento a momento el conocimiento académico o el supuesto, digamos, conocimiento que yo le asignaba a la facultad o a las personas que estaban en la facultad, ¿sí? Que muchas personas saben mucho, pero en este caso era una cosa que, bueno, tenía que ver con la naturaleza de la materia que estábamos estudiando, que era proyectivas. Entonces, a mí, que siempre fui muy de reflexionar sobre distintas cuestiones, se me ocurre preguntar, pero ¿qué pasa si la persona, cuando está dibujando, inclina la hoja? Porque tiene ese hábito. Vieron que hay personas que a veces cuando se ponen a dibujar, vos decís, toma esta hoja, escribí algo, se ponen en una determinada posición, inclinan la hoja, la perfilan hacia una especie de diagonal a 45 grados y ponen la mano de una determinada manera que cae en un determinado lugar de la hoja, ¿no? O también le preguntaba qué pasa si en el escritorio de repente la iluminación estaba situada en un determinado lugar más cerca de la derecha o de la izquierda que hiciera que la persona tuviera que dirigirse más a ese lado porque era el que más se veía de la hoja. O qué pasa si no había lugar, por ejemplo, había muchas condiciones que pudieran suceder, que pudieran afectar la naturaleza del dibujo y por ende la interpretación, pero que no era por el pasado, presente y futuro, ¿se entiende? Sino que eran por estos otros eventos o situaciones de contexto o de la persona. También podía pasar que el escritorio fuera muy chiquitito o que tuviera poco lugar y entonces la persona pudo dibujar en un determinado lugar por la comodidad de dónde se sentó y dónde quedó la hoja y cómo era el escritorio, ¿sí? ¿Se entiende? Que hay muchas situaciones. La última fue el tema de qué pasa si es un experto dibujante. La persona es experta en dibujo y entonces hace algo totalmente creativo, totalmente diferente. Bueno, y eso fue mi pregunta. Obviamente la profesora no me supo responder, no es que me dijo que no era un buen argumento, porque creo que sigue siendo al día de hoy un buen argumento el que planteé respecto de esas técnicas, pero me dijo que bueno, que había que juntarlo con muchas otras cosas, vieron que tienen esto de, por eso ningún test aislado sirve. Claro, ningún test aislado sirve porque evidentemente no mide correctamente, pero si no debería servir. Si un test mide lo que dice que tiene que medir, por sí mismo debería tener la naturaleza de darnos la información que recabamos, pero si yo la tengo que combinar con otros elementos, entonces no es el test por sí mismo, es el test con otros elementos. Entonces me dijo que bueno, que sí, que en realidad eso que yo decía sí tenía sentido, pero bueno, que nada, que era por eso depende cada caso y depende de esto de juntarlo con otras pruebas y otras. Bueno, ahí yo me di cuenta que la profe no la quería importunar o incomodar, no seguí indagando ni refutándole cosas, pobre, porque ella estaba simplemente dando clase. Nada, le habían enseñado eso y eso era lo que ella hacía, daba clases ahí y no la quería importunar tampoco en eso, incomodar en todo eso, porque sencillamente era una pregunta que yo me hice para mí, decir, esto no me cierra. O sea, esa era mi pregunta, fue, esto no me cierra. Y bueno, a partir de ahí viene todo ese proceso de cambio, eso con muchas otras cosas, ¿no? De tratar de cerrar. Fíjense, esta es otra característica que pasa cuando, o sea, cuando uno se encuentra con un conocimiento que no es científico o que es disparatado, no cierra, básicamente, ¿no? Es como que fácilmente se da cuenta que no cierra. Y por otro lado, uno se ve a uno mismo tratando de forzar la realidad a que sea explicada por ese paradigma. O sea, esto es muy típico porque ¿qué nos pasa? O esta es una explicación que yo doy. Invertimos tanto tiempo en adquirir un determinado conocimiento o teoría, como puede ser la teoría psicoanalítica, y no tenemos tal vez otra todavía por el momento que pueda explicar. Entonces tenemos esas herramientas para explicar o esos conocimientos y tratamos con mucha fuerza y con mucho esfuerzo de forzar la realidad a ese paradigma. Cuando en realidad hay un momento que nos damos cuenta y decimos, che, pero me parece que el paradigma no está funcionando para esto. O sea, tenemos que cambiar de paradigma, no seguir tratando de forzar la realidad al paradigma. Es al revés. O sea, yo tengo que ver lo que es, y no estoy hablando de un empirismo ingenuo, totalmente empirismo puro y absoluto, porque sabemos que percibimos e interpretamos los datos a través de ciertas categorías, pero tengo que percibir y interpretar y acomodar los datos o lo que sea, o mis instrumentos o mi metodología a lo que es y a lo que requiere el fenómeno. No al revés, como forzar lo que ya tengo para que se encaje en otros fenómenos nuevos o que no son debidamente explicados. Excepto lo que no puedo tirar por tierra son los fundamentos
conceptuales y filosóficos. Eso es lo que hablábamos la vez pasada, porque eso es lo que está en la base de todo el edificio de conocimiento que estoy armando. Entonces yo no puedo contradecirme en eso, no puedo cambiar eso porque eso es la base de todo lo que estoy armando. Pero después, por lo demás, yo no tengo que forzar la realidad al paradigma, sino al revés. Bueno, esto es un dato entre paréntesis de todo lo que venimos hablando. Pero esa fue mi experiencia en técnicas proyectivas. Bueno, después en el episodio les quería contar cosas un poco más del día a día que tienen que ver con cómo era cursar en ese momento. Bueno, primero no había páginas de Instagram. No había toda la presencia que hay ahora de divulgación, como puede ser la cuenta de Eduquera y muchas más que hay, las de Twitter, no había tanto de eso. Empezaba así a aparecer el grupo de Facebook, pero primero tampoco había grupo de Facebook. Vieron que ahora en el grupo de Facebook de la facultad hay un montón de cosas, se tiran con todo, hay unos líos tremendos los posts. Bueno, y a veces se comparten también, no solamente se pelean los chicos, también se comparten información relevante, interesante. Pero ese grupo de Facebook, que ahora es como muy famoso, no sé cuántas miles de personas tiene, no estaba antes, estoy hablando de 2010, 2008, 2009, más o menos, ¿no? Y lo que había era una página que se llamaba Psiforos, que era un foro. ¿Se acuerdan de los foros, chicos? No sé si ustedes son demasiado jóvenes los que están del otro lado, porque me tira las estadísticas Spotify y más o menos hay gente de 18 a 20 y después los de 20 a 30 sí lo van a conocer, pero los más jóvenes no sé. Antes teníamos lo que se llamaban foros o blogs, ¿sí? Que eran como espacios, eran como blogs especiales, páginas especiales donde se reunían gente que estaban interesadas en una determinada temática. Bueno, nosotros teníamos uno que se llamaba psiforos.com, que yo lo busqué hace poco y ya no está más, no sé qué pasó con Psiforos, pero era buenísimo porque ahí teníamos la posibilidad de consultar por materias, por profesores. Encima era todo como medio marginal, o sea, como eran los blogs más como de las páginas del 90, de los 90, 2000, cuando empezaron a aparecer las páginas web. Todo era como, bueno, que casi no había foto, o la foto era como un avatar, ¿sí? ¿Se acuerdan del Messenger cuando estaba con un avatar, que uno no ponía la foto de perfil, o había un avatar? Entonces cada uno tenía un nickname y un avatar y nadie sabía bien quién estaba al otro lado, pero como que con mucha onda nos compartíamos información y demás. Lo que comúnmente no se podía hacer, o no había tanto que yo recuerde, era subir archivos, como hay ahora que subimos Word, que pasamos esto al otro, que nos pasamos audio, que con inteligencia artificial ahora se puede hacer tal otra cosa, que tenemos cuentas de Instagram, Twitter, tenemos todo al alcance así en un clic rapidísimo. Ahí lo que era como compartir información para después ir al mundo real, que era el mundo presencial. Principalmente había un mundo presencial muy fuerte. Ahora hay como un mundo muy online. Igual depende a qué se dedique cada uno, ¿no? Pero creo que está muy bueno hacer la cursada de manera presencial. Todo esto, entre paréntesis, de lo que estamos hablando. Pero bueno, teníamos sí foros, que era donde nos compartíamos toda la información relevante respecto de las materias, qué profesores se recomendaban, cuáles no, cuáles materias, cuáles cátedras eran más recomendadas que otras y demás. Después había un recurso que creo que ya no sigue estando porque me parece que José no lo sigue haciendo, pero el profesor José Dajab de la UBA, un reconocido psicólogo y profesor de Argentina que fue muy pionero en todo lo que tiene que ver con la terapia cognitivo-conductual, tenía porque fue uno de los primeros y tiene una presencia en la facultad muy importante al respecto, tenía una revista que si no me equivoco se llamaba Terapia Cognitivo-Conductual o algo así, que era justamente la única cosa, era como una pancarta, como una revista chiquitita, esas como en papel de diario, como un papel, sí, como de revista, pero de diario, ¿no? Y muy chiquitita, como si fuera un formato A5. Y eso nos lo repartían, yo no sé quién se encargaba de repartir eso, chicos, si alguien está escuchando del otro lado y me cuenta quién repartía las revistas de terapia cognitivo-conductual, pero yo me acuerdo que salía a la facultad y te daban una revista de esas, alguien que lo repartía, que de nuevo era algún enviado del más allá para introducirnos en psicología científica. Y yo me acuerdo que en un principio me llegaban esas revistas, las agarraba, las iba juntando porque era algo que me generaba curiosidad, pero estaba tan metido con las materias, desarrollándome en la carrera, estudiando las distintas materias, que claro, no me había podido sentar a mirar todo eso. Y una de las cosas que primero pasa también cuando uno mira por primera vez un conocimiento nuevo es que es difícil que lo incorpore.
yo siempre, a veces uno dice, no, necesitaba 2 o 3 años más antes de encontrarme con este conocimiento. ¿Les habrá pasado alguna vez? Vieron que siempre se dice esto de que el maestro llega especialmente cuando el alumno lo está necesitando. Y eso es una forma de decir que es queda muy linda y es muy metafórica y está buenísimo, pero lo que tal vez quiere decir a mi entender es que uno solamente, el maestro siempre estaba ahí, o el conocimiento siempre estaba ahí, pero uno está preparado para escucharlo en un determinado momento. Y es en ese momento en el que se encuentra con el conocimiento. Entonces por ahí uno le puede poner enfrente de una persona, no sé, la mejor ciencia o el mejor conocimiento de los mejores conocimientos. Si esa persona no está para escucharlo, le va a pasar por alto. Pero bueno, esto reflexión aparte. Me había pasado algo así con la revista de terapia cognitivo-conductual. Las tenía acumuladas, pero no las había podido aprovechar del todo, no las había podido leer y hacer el cambio de paradigma. Pero bueno, esas revistas también teníamos, pionero José en ese sentido, José de Hub, y increíble que se haya dedicado el tiempo y el trabajo a hacer esas revistas porque realmente eran una puerta de entrada a muchos estudiantes a cosas que no conocíamos y conocimientos que no había dentro de la facultad. Acuérdense que si bien ahora hay algunas selectivas, hay algunas actividades extra académicas o de extensión en el sentido de de la terapia cognitivo-conductual, de la psicología basada en evidencia, del análisis y modificación de conducta. En ese momento no había nada. Y estamos hablando hace la vuelta de la esquina. Estamos hablando hace 10 años. No había nada, ¿qué quiere decir? Estaba la materia de José, la materia de Eduardo Keegan y nada más. No existía ni electiva ni nada, o sea, no había otra cosa. Entonces las revistas esas de terapia cognitivo-conductual eran como una joyita que más de uno, como les decía, pasó de manera inadvertida, hasta que después le pudo sacar el provecho a todo lo que estaba brindando José en esas revistas. Bueno, después era todo fotocopia, no había nada, no había PDF. No es que no existía el PDF, no se había popularizado así como ahora que todo está en PDF y todo sale en PDF, era todo fotocopia, todo papel, lo cual está bueno porque yo les recomiendo, paréntesis, agarren libros de papel y lean libros de papel y subrayenlo. Porque si bien está buenísima la experiencia del PDF, sobre todo si tienen la posibilidad de tener un Kindle, bueno, si tienen la posibilidad de tener un Kindle, genial. Pero igualmente está bueno agarrar el libro y leer en papel. Es muchísimo, genera muchísima menos ansiedad, se van a poder concentrar mejor y un montón de cosas. Al menos hagan la experiencia, a ver si les pasa. Hay gente que tiene facilidad leyendo PDF. Pero bueno, en definitiva, no había PDF, no estaba toda la bibliografía digitalizada. Había alguna que otra cosa de alguna materia en PDF, pero nadie tenía la costumbre ni el hábito de usar PDF. De nuevo, estamos hablando hace 10 años nada más. Y teníamos todo en papel. Así que los recursos eran lo que había en la facultad, las revistas de terapia cognitivo-conductual que les contaba, sí foros y la fotocopia que nos daban en la carrera. Y no sabíamos de mucho más. Por suerte está internet que democratizó muchas cosas o como que amplió la mirada y lo globalizó todo de golpe. Ahora está todo global. Ahora ya no sabemos cómo manejar la información, ¿no? Que es otro problema. Antes faltaba información, ahora sobra o no la puedo manejar. Entonces, bueno, ese es otro problema. Pero antes no teníamos acceso a esa información. Teníamos lo que nos daban en la facultad, que ya nos hablábamos entre los compañeros y nada más. Así fue como cursamos. Después apareció el grupo de Facebook, pero yo ya estaba como medio ya recibiéndome, ya estaba como en otra. Usé más los grupos de Facebook para lo que tiene que ver con la residencia, que en algún momento podré hacer un episodio específicamente sobre mi experiencia rindiendo el examen de la residencia. Si bien no quedé como residente, quedé como concurrente, nunca tomé el cargo, nunca me presenté porque no podía trabajar sin cobrar, pero puedo contar tal vez mi experiencia de lo que fue rendir ese examen. Pero eso lo dejamos para otro día. Pero para eso utilizaba todo lo que tenía que ver con las redes sociales, que en ese momento, de nuevo, era Facebook, sobre todo. Instagram vino mucho después. Instagram, acuérdense que era una aplicación de fotos al principio. No sé cómo llegamos a hacer divulgación científica en Instagram, chicos, pero ahí estamos. Bueno, por cualquier cosa me pueden seguir en eduquera.psi porque estamos haciendo divulgación científica en Instagram, algo que no lo pensábamos que podía pasar, pero pasó. Como un resumen a todo esto que estamos viendo de lo que fue mi experiencia en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y mi pasaje desde el psicoanálisis a lo que hago ahora, que no tiene nada que ver esto, pero es simplemente para contarles que había cosas divertidas de ese momento.
había distintos lugares que ofrecían café, que eran como famosos, entre comillas, entre los estudiantes. Uno de ellos era un kiosco que estaba enfrente de la facultad, o sea, pero enfrente, pero en un costado, ¿no? El dueño del café se llama, creo que sigue estando y sigue vendiendo Nescafé. Le había armado como todo un marketing alrededor de simplemente vender un Nescafé que le llamaba Nescafreud Nescafreud de Freud, y le ponía la imagen de Sigmund Freud. Y entonces, bueno, ese era un lugar que íbamos a, típico, llegar a la facultad, comprar el Nescafé de Nescafreud. Y después había otro bar muy interesante que estaba justo pegado a la Facultad de Independencia, sobre todo en la sede de Independencia, que yo ahora no me estoy acordando bien si era Volviste Clara o Te extraño Clara, era algo con Clara, el nombre, si alguien se acuerda me lo comenta, donde eran como pioneros, porque una de las novedades que tenía era que te cebaban mate, te servían mate, vos podías pedir mate bueno, tenían todo un sistema con la yerba y estaba como muy bueno y era como muy original. El bar ese de Clara. Después, no sé qué pasó, fundió, dejó de estar y no estaba más, pero era un lugar de encuentro con los compañeros de la facultad para tomar un mate y charlar, estudiar algo. Bueno, básicamente eso es un poco lo que les quería contar hoy. Llegamos al final del episodio, les quise contar mi recorrido por la Facultad de Psicología con algunas cosas que tienen que ver, mechando siempre con reflexiones, con conocimiento y mechando también con algunas experiencias o datos de color dentro de la facultad y de lo que pasaba en esa época. Seguramente hay mucho más para contar, pero no quiero hacer mucho más extenso el episodio de hoy, así que vamos a continuar en el siguiente episodio con más temas, con más cosas que hacen a la psicología científica y a la psicología tal como es aprender psicología. Vamos a seguir en el siguiente episodio. Les quiero mandar un saludo a todos. Muchísimas gracias a todos los oyentes, a todas las personas que están siguiendo el podcast y escuchando el podcast. Espero que lo compartan, que les sirva, que les esté resultando útil. Y recuerden que tenemos un ebook gratuito de iniciación a la psicología científica que se llama Empezar eficazmente tu formación y práctica como psicólogo clínico, que lo pueden descargar del link que está, seguramente lo dejé acá en el episodio, y si no, en el resumen de la descripción del podcast tienen el link. Y también tienen un newsletter al cual pueden participar, donde cada semana compartimos la actualización del podcast para que les llegue al correo electrónico directamente, pero además le vamos a hacer un agregado al newsletter donde vamos a tratar de trabajar un caso, una experiencia o una situación práctica o una situación de la experiencia que hayamos vivido. En este caso, una se las conté hoy acá en el episodio, sobre el tema que estemos tratando en el podcast esa semana. Así que vamos a tratar de retomar lo que estuvimos trabajando en el podcast y en distintos momentos de la semana en Instagram, y lo vamos a tratar de ver con un caso en especial. Así que bueno, espero que se sumen al newsletter también, tienen el link para hacerlo aquí abajo, y nos estamos escuchando el próximo episodio. Chau chau.